Hola, a continuación me gustaría hacer un ejemplo de cómo crear un sistema de control de tiempos únicamente utilizando Excel, Power Query y Power Pivot. Existen varios tipos de soluciones para hacer algo tan sencillo como un sistema de control de tiempos. Puede ser desde anotarlo en un Excel, enviarlo por email, alguien que lo vuelva bueno, que copie y pegue los datos, los vuelva a registrar. Se puede hacer una aplicación, se puede programar, se puede hacer Visual Basic, se puede hacer un montón de cosas. En este caso lo que me gustaría hacer es utilizando lo que sería una validación de datos para hacer más fácil la recogida de los datos, el registro, y luego tablas estarían conectadas con Power Query, y luego el Power Pivot para hacer un pequeño modelo de datos muy sencillito y un cuadro de mando que me sirva para analizar los datos finales. Entonces lo primero que haría es, tengo aquí un directorio que se llama ejemplo control de tiempos, y aquí tengo dos carpetas, una de administración, donde me encuentro unas tablas auxiliares, que ahora las vamos a ver, tablas auxiliares que contienen, cosas fundamentales como las actividades o áreas que se quieren reportar, es decir, yo voy a meter horas en un centro de coste o proyecto concreto, pero voy a realizar una serie de horas. En este caso, si tenemos formación, tareas administrativas, viajes, o luego ya áreas profesionales como en el caso de ejecución de auditorías, emisión de informes, planificación. ¿De acuerdo? Entonces serían las actividades o tareas que voy a realizar. Otro sería los centros de coste o proyectos o trabajos que se puede realizar. Tenemos varios con un tipo de trabajo, clasificación del tipo de servicio que se presta. En este caso tenemos aquí una serie de clientes a los que se hacen trabajos, podría ser trabajos de auditoría, y muy importante tenemos un campo que dice si es facturable o no facturable. En este sentido, si de alguna manera vamos a recibir ingresos por este trabajo o no. ¿Vale? Y luego hay otra tabla donde aparecen los empleados. En este caso tenemos los nombres completos, el departamento al que pertenecen y y luego veremos por qué tenemos el fichero donde está su información. Es decir, cada uno de los empleados va a cargar los datos en un fichero de Excel individual que es suyo y donde él o ella solamente ingresan o registran los datos. Vale, ¿qué más? Tenemos luego en el directorio partes de tiempo, tendríamos en este caso ficheros con el nombre de cada uno de los empleados. Cada uno de los empleados iría a estos ficheros, los abriría e introduciría un parte de tiempos. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear ese parte de tiempos que tiene que ser fácil de usar y que evite que el empleado se equivoque. Entonces, este podría ser muy fácil, con fecha, el centro de coste, la actividad o tarea, las horas y un comentario por si quiere escribir a qué se dedicó o algo más concreto. Bien, entonces lo primero que necesitamos es saber qué centros de coste, a qué centro de coste se va a dedicar. Si permitimos que el usuario escriba el proyecto a mano, es muy posible que los proyectos mismos proyectos tengan nombres diferentes o incluso puede haber errores ortográficos. Pues lo mejor es que incorporemos aquí la tabla de centros de coste. La hemos visto en tablas auxiliares. Entonces lo que vamos a hacer es crear una consulta que esté vinculada a las tablas auxiliares de tal manera que si hay un nuevo centro de coste, ese centro de coste aparezca aquí automáticamente. ¿Cómo se hace esto? Pues muy sencillo. Lo haremos a través de obtener y transformar o el Power Query para los que tengan Excel 2013. Nueva consulta, desde archivo, desde un libro Excel, ¿vale? Nos vamos en este caso, nos vamos a documentos, ejemplo control de tiempos, tendríamos administración, tablas auxiliares. Bien, en este caso me aparecen las hojas y me aparecen unas tablas que también están creadas. ¿Qué necesitamos ahora? Pues necesitamos la tabla de centros de coste. Centros de coste, que sería esta. La selecciono, le digo cargar en.
le digo que cree una tabla. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde exactamente? Vamos a elegir la celda y le decimos que la cree aquí. ¿De acuerdo? Vale, tengo aquí mi tabla de centros de coste. Entonces lo que haré ahora será mediante todos estos de aquí, mediante datos, validación de datos, lo que haré será decirle que esto sea una lista. Por defecto te aparecerá esto, cualquier valor. Yo le digo que sea lista. ¿Lista cuál? Pues para, sin entrar en tema de nombres, etcétera, esto sería lo más sencillo. Le dejo toda la columna G, de tal manera que, aunque esta lista vaya ampliándose, siempre elija, siempre esté actualizada mi lista de centros de coste. Dejo activado omitir blancos para que no aparezcan todas estas celdas en blanco que no contienen información. Acepto. De tal manera que ahora, ¿vale?, podría ir rellenando toda la información sin tener que escribir ni un solo dato. Bien. Ahora haré lo mismo con la parte de actividad. Pero primero tendré que traerme las tareas o actividades, por ejemplo, aquí. Y lo haré de la misma manera. Desde un archivo, desde un libro, tablas auxiliares. En este caso elijo tareas. Cargar en. Lo hago así para poder elegir exactamente el punto donde quiero que entre. Desde aquí a aquí. Encabo. Acepto. Cargar. ¿De acuerdo? Y ya tengo aquí mis tareas. Y del mismo modo, lo que haré será, en la parte de actividad, selecciono datos, validación de datos, ¿vale?, normalmente está en cualquier valor, elegiré lista, y lo que haré será que el origen sea la columna K. Blancos, lo dejo activado, aceptar. ¿De acuerdo? Con lo cual, vamos a ver, aquí está. Las que sean. ¿De acuerdo? Y aquí iré poniendo las horas, que también podría depurar de tal manera que solamente, por ejemplo, si utilizo validación de datos, que solamente sean, por ejemplo, un número entre 1 y 8, las que serían las horas del calendario, etc. Bien. Entonces, habiendo hecho esto, ¿vale?, lo que voy a hacer es rellenar los datos. Un segundito, que lo relleno. Bueno, ya tengo mis datos rellenados y ahora lo que haré será grabar y haré lo mismo para los siguientes empleados, ¿de acuerdo? Dame un segundo, un momento. Bueno, he hecho exactamente la misma operación y aquí tenemos las mismas tablas, las he importado de la misma manera, las tareas igual, y aquí está pues lo mismo. Las actividades, los centros de coste vinculados a estas tablas, que se actualizarían si cambio las tablas auxiliares. ¿De acuerdo? Bien, ahora lo que iré será a administración y lo que voy a hacer es crearme un cuadro de mando para que me consolide toda esta información y pueda sumar pues cuánto hacen todos los empleados, una serie de, bueno, de indicadores por departamento, de tipos de tareas, bueno, con toda la información consolidada. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues lo que haré será, vamos a crear un nuevo fichero Excel, que vamos a llamar cuadro de mando. Lo abrimos y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a importar toda la información a través de, como no, del query. Entonces, nueva consulta, nos vamos a traer por un lado las tablas auxiliares. ¿De acuerdo? Tablas auxiliares que están aquí, nos las traemos, importar. Como no voy a trabajar con listas, lo que voy a hacer es simplemente me traigo al centro de coste, activo esto, varios elementos, centro de coste, empleados y las tareas. Cargar en,
crear solo conexión y lo agrego al modelo de datos, para luego trabajarlo con el Power Pivot. Perfecto. Ahora lo que haré será una nueva consulta y ahora lo que voy a traer es desde una carpeta me voy a traer todos los ficheros de partes de tiempos que estén en esa carpeta. Es decir, todos los empleados que introduzcan tiempos, que accedan a su fichero y introduzcan tiempos en estos ficheros que son todos iguales, que son para registrar partes de tiempos. Con esta función lo que puedo hacer es que me traiga y me agregue todos uno detrás de otro. Vamos a ver. Esto debería estar en documentos. Aquí, partes de tiempo. Este sería. Partes de tiempo. Este es mi directorio. Este directorio donde hemos visto que estaba el fichero de Sinforosa y el fichero de Juan Nieve. Aceptar. Vale, aquí aparecen. Los ha visto. Y ahora lo que hacemos es combinar y editar. ¿Vale? Lo que yo quiero que me traiga es las tablas de partes de tiempo que están en todos los ficheros. En donde se están insertando las partes de tiempo, que estaba fecha, centro de coste, actividad, etcétera, pues no era ni más ni menos que un objeto tabla. Ese objeto tabla se llama partes de tiempo en todos y cada uno de los ficheros, de tal manera que digo, tráeme todas las partes de tiempo de cada uno de los ficheros de ese directorio, tomando como ejemplo el primer archivo. Vale, perfecto. Aceptar. Vale, aquí tenemos, ¿veis? Tengo aquí las horas de Juan Nieve y las horas de Sinforosa. Vale, aquí voy a hacer un pequeño... Nada, bueno, no, en realidad no voy a hacer nada. No, lo voy a dejar así. Voy a comprobar que los tipos de datos están correctos. Vale, source name, fecha, lo tiene como fecha, centro de coste, actividad, las horas. Bueno, es un número entero, en este caso no son decimales, perfecto. Y nada, perfecto. Vamos allá. Cerrar y cargar, ¿dónde? Vale, solo conexión. Vale. De acuerdo, y ahora lo que haré será solo conexión. Vale, y este que es partes de tiempo, ahora le diré que me lo cargue en el modelo de datos. Vale. Esto lo hago para evitar que estos ficheros también se me cargan en el modelo de datos. Los pongo todos como conexión y finalmente solo este, que es el que quiero, partes de tiempos, porque vemos que estos anteriores ya están cargados. Solo me falta este partes de tiempos para agregarlo al modelo de datos. Bien. Vamos allá, entonces para verlo en el modelo de datos vamos a Power Pivot, administrar, vista de diagrama, vale, tenemos un modelo de datos, vale, que sigue un modelo en estrella, de tal manera que tenemos aquí los partes de tiempo, que sería la tabla de hechos y aquí las tablas de dimensiones, tablas auxiliares que me dicen, en este caso, el centro de coste, pues para cada nombre, ¿vale? Tengo más información, tipo de trabajo, facturable, ¿vale? Empleados, bueno, pues tengo en este caso el nombre del fichero, que debería ser este de el source name, que es el, como hemos visto, vamos a ver qué ha podido pasar. ¿Vale? Bueno, lo dejamos para luego, a ver qué puede haber pasado. Bien, y aquí las tareas, lo mismo. Tareas o actividad. Iría por aquí. Bien, entonces, si yo ahora creo una tabla dinámica, ahora lo que podría hacer es cosas como centro de coste, vamos a ver el tipo de trabajo, centro de coste y de partes de tiempo poder utilizar las horas. Tendría aquí información muy interesante.
también puedo introducir más información. Inserto, por ejemplo, un gráfico dinámico aquí mismo y le digo que sea pues de los centros de coste, dime si es facturable o no. ¿Vale? En un gráfico, por ejemplo, estos están bien, pero está mucho mejor toco en diseño, cambiar tipo de gráfico, particular, de este tipo. Diseño rápido y le digo que me aparezca el porcentaje. Quito botón derecho, ocultar todos los botones de campo en el gráfico y le pongo, por ejemplo, el título cargabilidad, que sería la cargabilidad de las horas, ¿verdad? Cargabilidad de las horas, vas a ver si en este caso el 82% es facturable y el 18% no facturable. Bien, esto puede ser un buen indicador. ¿Vale? Y luego también puedo hacer que me indique, por ejemplo, sacar otra tabla dinámica donde me indique, por ejemplo, pues por empleados. Vale, como no hemos conseguido conectar esta tabla, ahora luego veremos por qué. Vale, pero por parte de tiempos, source name, que sería el número de empleado, y las horas, ¿no? Cuántas horas ha metido cada uno. Y así sucesivamente. Con lo cual tendríamos aquí, digamos que una manera de tener un cuadro de mando muy sencillo, donde cualquiera que tenga acceso a la red podría abrir su Excel en cualquier momento, introducir las horas y simplemente desde este cuadro de mando pulsar en actualizar todo, pues se estarían actualizando pues todos los ficheros, todas las horas que haya introducido el personal, y yo aquí, bueno, pues podría, en mi cuadro de mando, utilizar la fecha, por ejemplo, como una escala de tiempo, ¿vale? Ver pues las horas de septiembre, las horas de octubre, de agosto, bueno, según, ¿no? Porque tengo aquí también segmentadores que podría utilizar. ¿De acuerdo? Si estos segmentadores, por ejemplo, los quiero conectar, botón derecho, conexiones de informe, ¿vale? Conectaría pues, los gráficos a estas. Conectaría este segmentador al gráfico, a la tabla y a la otra tabla. Aquí. De tal manera que si lo muevo, se cambian también. ¿De acuerdo? Y ya por último, vamos a ver qué ha podido pasar con esta tabla. Tenemos la tabla de empleados, vamos a ver cómo va. Sinforosa, nulo. Vale, puede ser porque hay nulos. Puede ser porque haya nulos. Entonces podría decirle que si hay nulo, si no tengo fichero, pues que no me lo saque. ¿Vale? Entonces de momento está preparado para tener más empleados, pero como no tengo más, pues de momento que me lo deje así. Vamos a ver si cierro, actualizo. Y ahora desde Power Pivot, vamos a ver si ya me deja fichero a source. Vale, ahora sí. Eran los nulos, que no permite establecer una relación cuando existan valores repetidos, que en este caso había, tiene que haber valores únicos en cada empleado una vez, pero había un empleado que era nulo, que estaba 3 veces. Al eliminarlo ya funciona. Entonces con esto lo que hacemos es, podemos sustituir en empleados, quito esto, en empleados, en el source name, pues utilizo empleados. ¿Vale? Puedo utilizar también el departamento, ¿vale? Para que se vea bien. Bueno, espero que haya sido de utilidad y hemos visto, bueno, pues en un muy sencillo ejemplo y además práctico porque se puede poner en práctica en cualquier momento, en cualquier organización, cómo utilizar pues Power Query, Power Pivot sin utilizar DAX ni ninguna medida extraña, y poner en práctica rápidamente un sistema de control de horas que es muy recomendable y además en algunos sectores, como puede ser el de auditoría,
pues, bueno, pues de obligado cumplimiento. Bueno, muchas gracias y hasta el siguiente tutorial. Hasta luego.